Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Hoy vamos a trabajar este arce, es un arce japonés, Acer palmatum de Soho, y el trabajo de hoy va a consistir en hacer la primera poda estacional, es la primera poda del año, es lo que recibe el nombre genérico de pinzado. La cuestión será en ir acortando todos los brotes nuevos. Veis que el árbol ha brotado extraordinariamente bien. Y ahora es momento ya de hacer esta primera poda para ir buscando la mejor respuesta del árbol en cuanto a brotación, equilibrio, vigor, etcétera. Salud y estética van de la mano, y en este caso creo que este árbol, por cosas que ya iremos hablando, sería el momento ahora ideal para hacer este tipo de trabajo, lo que, como hemos dicho antes, es la primera poda del año. En esta primera poda del año, como hemos dicho antes, pues como parece lógico, lo que vamos a cortar son los brotes nuevos del año. Se les dejan alargar, en la medida de la necesidad pues irán cortando. A lo que voy es que lógicamente son tallos muy tiernos o tallos que ya empiezan a endurecer un poquito, pero vamos, mínimamente. Es una tarea sobre todo de tijera. Entonces vamos a buscar tijeras que sean cómodas, que sean manejables, que nos permitan entrar en todos los sitios. Entonces cualquier tipo de tijera fina que llamamos pues podría valer, desde tijeras más pequeñitas hasta la propia de esta tarea, que es una tijera de brazo muy largo, que te permite entrar perfectamente en los huecos, llegando a sitios lejanos o sitios muy tupidos. Por supuesto, muy importante que estén bien afiladas para que el corte sea lo más limpio posible. A veces, en según qué especies, esto cambia bastante, en según qué especies el tallo cuesta más cortarle porque está muy blandito. Entonces a la hora de hacer el corte limpio puede costar un poco más. Entonces enfrentémonos con la tijera lo mejor afilada posible, y siempre buscando el ángulo de corte correcto, porque claro, al final no es lo mismo un árbol que tiene las hojas alternas, otro árbol que tenga las hojas pareadas, un perennifolio, un planifolio, bueno, en fin, ahí pues depende del árbol, será distinto. Por supuesto, ahí también vamos a ver la diferencia entre coníferas y caducas. Vamos a empezar de arriba para abajo y vamos a empezar a limpiar. Importante ir levantando las ramas para ir viendo dónde nos encontramos con la ramita, y además en este caso cuántos nudos queremos dejar en cada caso. Aquí hay que decir que no hay una sola fórmula mágica, porque cada árbol es distinto. No podemos podar igual un árbol que esté a medio hacer, un árbol que esté muy hecho o un árbol que es incipiente. Yo creo que el pinzado, que de lo que persigue sobre todo es equilibrar el árbol, pues lo que vamos a intentar es favorecer este equilibrio, favorecer el desarrollo de nuevos brotes, lo que nos dará pues una serie de ventajas muy importantes. Sería también fundamental el llevar un orden, es decir, coges una rama, vas mirando, cuidado también con pinchar las hojas, porque podríamos dañarlas y luego sería una pena. Entonces vamos viendo. Hay que decir que claro, este es un árbol ya muy formado, y las ramas que alargan no son tantas, el árbol empieza a estar muy equilibrado y la brotación es muy homogénea, entonces ahí sí vamos a tener que ver la diferencia entre el momento de formación de cada uno de los árboles. En este caso dejo un nudo en el brote y quitamos pues 3 o 4 que son los que quedaban. Por supuesto que hay muchos tipos de pinzado, y sobre todo aquellas técnicas que dan nombre a esta labor, que se hace especialmente con pinzas cuando el brote es todavía muy tierno. Bueno, en este caso estamos hablando de un caso concreto, que es en este árbol. Vamos revisando a ver qué nos encontramos para ir formando las ramitas poco a poco. Es la primera poda del año, entonces vamos a ir viendo la evolución del árbol. Quiere decirse que de la misma manera no es lo mismo la primera poda del año
o el primer pinzado del año, que ya cuando el árbol ha brotado varias veces, ¿no? Entonces ahí, lógicamente, esto también es un ligero problemilla que nos encontramos, y es el hecho de que en según qué especies y en según qué zonas climáticas esto puede cambiar bastante, entonces ahí no queda otra que ir aprendiendo día a día con nuestros árboles. Cada árbol será distinto, cada árbol diferente, y ahí las condiciones climáticas cambian mucho, ¿no? Este año tenemos una situación un poco más compleja, porque hemos tenido un invierno con mucha nieve, mucho frío, subidas y bajadas de temperatura muy bruscas, y al final todo esto, pues el árbol se ve, se refleja. Entonces aquí con más motivo, mirad aquí por ejemplo, este está muy largo, que viene casi justo del ápice, y entonces aquí pues igual dejamos un solo nudo y cortamos, pues con eso ya estaría bien. Aquí tenemos otro también muy largo, dejamos un nudo y cortamos. Todo esto de aquí pues igual, igual voy a dejar un nudo en cada ramita, estaría bien. Sí es verdad que en esta primera poda, si el brote fuese demasiado largo, entendamos una situación. Una de las características casi innatas de los palmatum, de los arces palmatum, es que te tiran el entrenudo bastante largo. Si este primer entrenudo ya fuera excesivamente largo para la zona en la que vamos a podar, pues a lo mejor sí sería interesante eliminar el brote entero. Estamos al principio de la estación, y por tanto podemos meternos un poquito más adentro de lo que haremos luego en segundos, terceros o cuartos pinzados. Vamos a seguir la tarea poco a poco, es una tarea muy lenta, y vamos a ir avanzando un poquito en el pinzado. Ya estamos en partes más bajas y seguimos con la poda. Aquí estos brotes igual, a veces levantarlos te permite ver bien de dónde sale cada brote, y eso te permite actuar con más criterio. También es buen momento de la poda de intentar quitar brotes, chupones, brotes que al final no vas a usar, que no te interesa, entonces se pueden quitar. Entonces ahí sí pues te metes un poco por dentro, intentas limpiar bien todos los brotes que no te interesan. Incluso algunos pues son brotes que son muy largos, y que bueno, pues estos no interesan, y se va limpiando. También entraría de lo posible, sobre todo en copas tan densas, el hecho de que se haya secado alguna ramita fina durante el invierno. Bueno, pues también podría ser. Ojo, en el invierno o durante el momento de brotación, que también se podría dar. Entonces, bueno, se puede apreciar el hecho también de que estamos en un momento ya de cambio de hoja. El cambio de color en los deshojos pues vienen dado por la climatología, y sí que es verdad que cada año puede variar un poco. Entonces, bueno, sabemos que todos los árboles, sobre todo estos que brotan tan bonitos en primavera, pues luego van cambiando de color más o menos. Es verdad que lo que hemos visto nosotros aquí en el jardín es que no todos los años se produce el cambio de color ni en el mismo momento ni con la misma intensidad. Por ejemplo, hubo el año pasado algunos deshojos que durante todo el verano estuvieron sin cambiar del todo el color, sí que fueron cambiándolo, ya no tenían el rojo intenso de primavera, pero les costaba ponerse verdes del todo, ¿no? Entonces, esto ya digo, según la climatología, una vez más, hay que insistir que esto también os puede producir ciertos cambios según vuestra zona climática.
como veis, la tarea tiene que ser lenta, no hay que dañar las hojas, no hay que dañar las ramas, y eso implica pues ir despacio. Hay despacio, cuidado con, como hemos dicho antes, pinchar las hojas con la punta de la tijera. Entonces siempre vamos peinándolo, vamos ordenando las ramas y ordenando el follaje. Algunos brotes son muy largos y otros son menos. La idea, pues, que poco a poco se vaya produciendo una igualdad en cuanto a la brotación, que eso, pues, sin duda nos llevará a otra cuestión también importante para muchos aficionados, como no podía ser de otra manera, que es ir reduciendo poco a poco el tamaño de la hoja. Ahí sí ya habría que hablar de otras técnicas de pinzado, de poda, e incluso, ¿por qué no?, también de cultivo. Poco a poco vamos ordenando las masas. Cada uno pues va a llevar su ritmo de trabajo, va a llevar su organización en cuanto a las distancias, en cuanto a si hago más o menos el lateral. Bueno, pues eso ya depende un poco de cada uno. Siempre conviene, aunque estemos ya en esta franja, pues echarle un vistazo por si en la parte alta nos hubiéramos dejado algo sin podar. Pero bueno, esto siempre, incluso a lo mejor sería conveniente, una vez que hemos terminado, pues hacer una pequeña revisión. Lo cual, sinceramente, a veces es un poco rollo, porque claro, después de que te has tirado un buen rato pinzando un árbol tan grande, lo que menos te apetece es volver a repasar todo el árbol. Pero la verdad que sí es aconsejable. Por tanta rama, es que al final quitas un montón. Y este no es de los más grandes, o sea que contra más grande, pues más complejo. No más difícil, porque al final el pinzado es o esta primera poda del año, son tareas tan importantes que conviene hacerlo con cuidado y con la mayor atención. También estaría relacionado con la planificación de trabajos que hiciéramos en nuestro bonsai. Formación de ramas, conicidades, cosas de estas muy importantes y que un buen pinzado nos puede ayudar a conseguir. Bueno, vamos a seguir tranquilamente, despacio, poco a poco, y nos vemos enseguida. Estamos ya en zona baja y avanzamos poco a poco con nuestra tarea de poda. Bueno, en este caso también, como hemos dicho antes, es una poda y limpieza, porque vamos quitando brotes no deseados, entrenudos que quedan muy largos. Bueno, es una tarea que es larga, pero también hay que decir que es muy agradecida, porque no solamente estamos actuando sobre la estética del árbol, sino también sobre su salud y bueno, el poco a poco ir llevándolo a donde nosotros queremos en cuanto a la formación de ramas, sobre todo, pues me parece interesante, y desde luego desde el punto de vista bonsaístico, a la hora de cómo vas formando el árbol poco a poco, me parece especialmente atractivo, especialmente bonito. Vamos revisando desde abajo. Como veis, además hemos ido subiendo el árbol con la mesa elevadora poco a poco para tener una mejor visión del árbol. Y bueno, en este caso también la luz es importante. Hoy tenemos un día especialmente nublado, ha estado lloviendo y bueno, pues todo cuenta, ¿no? Pero vamos, aquí ahora encima con los focos pues se ve muy bien, y podemos entrar perfectamente hasta el interior en zonas muy tupidas.
Vamos viendo de uno en uno. Cuidado con la manipulación de las hojas y de las ramas para que no las dañemos. Hay que meter las manos con cuidado, tocar con cuidado. No es cuestión de hacer el bruto, entonces con mucho cuidadito vamos viendo de dónde podemos coger, de dónde no podemos coger, para conseguir la mejor manipulación posible, que no se estropeen las hojas y los posibles tallos. Algunos han crecido un montón, como es este le voy a quitar entero porque tenía una acumulación de brotes en esa zona, y así voy descargando también un poco. De alguna manera, pues también la longitud de cada una de las ramas pues se va vigilando. Vamos entrando poco a poco. La verdad que esta es una zona especialmente tupida, mucha ramificación. Esto sí es importante que lo tengamos siempre presente, cómo está nuestro árbol, zonas de máximo vigor, zona de máximo crecimiento, sobre todo para cuando llega luego el momento de la poda, una vez que ha tirado el árbol la hoja, ¿no? Entonces ahí es cuando hay que acordarse de cómo está cada zona para, rebajar o podar más las zonas que más lo necesitemos, buscando esos volúmenes, buscando esas distancias. Siempre conveniente de cara a los espacios vacíos que podamos dejar, cosa que en un arce palmatum de este estilo pues se vuelve cada vez más complicado, porque son tan tupidos que cuando se ponen a echar hoja no hay manera de controlarlo un poco. Bueno, con el paso del tiempo se puede conseguir. Poco a poco vamos controlando un poco esos crecimientos y esas distancias. Por tanto, sin duda alguna tendrá que ver también el estilo de cada árbol, ¿no? Un moyogi, un inclinado, pues que duda cabe que son estilos que nos marcarán un poco la forma de cada rama, o incluso, por supuestísimo, la silueta de todo el árbol. Estas son ramas ya muy bajas, y conviene controlar sobre todo las que van en dirección hacia abajo, para que no cuelguen en exceso. Entonces aquí pues bueno, vamos cortando. Y controlamos un poco también la caída. Si hay que cortar un poco más, se corta un poco más. De esa manera ya vamos llevando la posición de la rama. Yo creo que cuando estamos cortando rama tan tierna, una de las cosas importantes es ir desarrollando una buena técnica de sujeción de la tijera, de cómo la cojamos, y de la seguridad con la que manejemos dependerá en gran medida nuestra precisión. Precisión en el corte implica ya no solamente cortar por donde queremos cortar, sino que el corte sea lo más limpio posible. Creo que esto es muy importante. Entonces, cuando estemos empezando con esto de las podas de bonsái, pues importante ver cómo manejamos cada tijera. Quien dice tijera, pues dice tenazas, la herramienta que sea. Entonces, plantearos un poco cómo estáis manejando la tijera. Al final, casi la tijera pues es una prolongación más de la mano, que nos permite llegar bien y lo mejor posible a cada zona. Bueno, ya fuera de cámara vamos a terminar el pinzado, porque al final, pues como ya estáis viendo, pues es un poco más de lo mismo. Está terminado ya el trabajo. La poda primera de la estación pues ya se ha hecho.
Bueno, ahora una vez podado parece que no se ha quitado tanto, pero bueno, si nos acordamos cómo estaba al principio, pues el cambio es sustancial. Ahora pues hay que esperar a que vuelva a brotar y según las brotaciones pues volveremos con nuevas podas hasta conseguir bueno, pues que el árbol se mantenga en el tamaño, forma deseado, pero sobre todo, como hemos dicho antes, en cuanto a regular el equilibrio del árbol para que todas las partes del árbol estén sanas, estén fuertes, estén vigorosas. Los arces pues crecen de una determinada manera, será simplemente darnos cuenta de cómo se producen estos crecimientos y por tanto estas primeras podas pues se pueden hacer con cierta facilidad. Bueno, con esto terminamos, esperamos que os haya gustado este vídeo, muchísimas gracias por vuestra atención y como siempre os esperamos en Bonsai Colmenar.